tardes nuevamente para todos. Muchas gracias por esperar y sobre todo por estar aquí en este espacio que Legis ha destinado para todos los autores de nuestra línea de literatura jurídica, de la que hace parte Felipe Avendaño, que es el autor del día de hoy, que nos acompañará con una charla que él tituló Vía Gubernativa Aduanera, Generalidades y énfasis en el régimen sancionatorio. Entonces, a propósito de su más reciente novedad editorial, Felipe pues va a hacer esta charla, va a hacer un espacio muy conversado, muy dinámico, para que ustedes que están ahí también puedan participar. Si tienen preguntas a lo largo de la presentación de Felipe, las pueden formular a través del chat, y al final, si el tiempo nos da, Felipe dará respuesta a algunas de ellas en la medida que sea posible. Entonces, para comenzar, Felipe, bienvenido nuevamente, bienvenidos a todos los que nos acompañan también, y voy a iniciar leyendo una pequeña reseña de Felipe. Entonces, bueno, Felipe es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana y magíster en Derecho Comercial y de los Negocios de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con más de 11 años de experiencia ejerciendo la profesión como consultor corporativo y litigante. Es profesor universitario en asuntos de gestión aduanera y tributaria. Realizó estudios en Suiza sobre Derecho Europeo de la Competencia y sobre el rol de las Cortes Internacionales en el Derecho Internacional Público. Ha ejercido la disciplina en entidades tales como la Cámara de Comercio de Bogotá, el Autorregulador del Mercado de Valores en Colombia, Araujo Ibarra y Asociados y Reyes Abogados Asociados, esta última líder en asuntos fiscales. Además, Felipe tiene amplia experiencia y énfasis en consultoría jurídica privada en materia corporativa, contractual, bursátil y tributaria. Ha sido consultor independiente de múltiples sociedades e inversionistas de capital privado, locales y foráneos. Fue apoderado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en asuntos de la vía gubernativa, de responsabilidad fiscal, disciplinaria y ante la justicia contencioso-administrativa. Fue asesor jurídico de la Universidad Sergio Arboleda en asuntos sobre tributación y hacienda pública. Es también litigante independiente, especialmente en asuntos corporativos. Entonces, luego de esta presentación y de la experiencia que demuestra pues, su recorrido en esta especialidad, le doy la bienvenida nuevamente a Felipe. Muchísimas gracias por compartirnos este espacio y sobre todo por tu generosidad con tu conocimiento. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hola María José, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto, Felipe. Bueno, no, muchas gracias, de verdad, muy agradecido. Yo tengo aquí una pequeña presentación que voy a compartirles en este momento. Entonces, un segundo. No sé si ahí la estás viendo. Sí, la vemos ahí. Ahí se ve bien. Sí, Felipe, perfecto. Bueno, no, perfecto. Entonces, un segundo que quiero poner acá el tiempo para que no se me pase. Bueno, no, pues en primer lugar, infinitamente agradecido, de verdad, pues me hace un honor y pues me siento terriblemente honrado o increíblemente honrado pues de tener la opción de trabajar con ustedes. Quisiera pues agradecerte a ti, María José, que pues diste la tarea como editora de literatura jurídica de la editorial y bueno, a las personas que están aquí mencionadas, Marta Penén, que es la directora editorial, a Aníbal Uzcategui, que es el jefe de la unidad de comercio exterior, y pues Arturo Lara, coordinador de edición, y Julie Batista, asistente administrativa. A todos ustedes realmente muchísimas gracias, infinitamente agradecido y pues bueno, vamos a hacer una presentación sobre los temas de los que trata el asunto, como lo mencionaba María José, en donde básicamente lo que vamos a hacer es recoger los temas del libro y pues a explicarlos muy brevemente. Antes de empezar, si quisiera, pues de todas formas, pues tomarme aquí el atrevimiento de darles la invitación para que nos conozcan un poco más. Nosotros somos abogados y expertos en finanzas corporativas. Yo particularmente me dedico al área de derecho comercial y tributario, pero pues en la firma trabajamos derecho comercial, derecho laboral, derecho civil, bancario, constitucional, penal y finanzas corporativas. Entonces, si quieren conocernos mejor,
pues los invito a que nos consulten un poco más en la página que aparece ahí. Estas diapositivas que ustedes están viendo, de todas formas, van a quedar publicadas, digamos, en internet y van a poder consultarlas cuando ustedes quieran en un link que yo les pasaré, digamos, apenas terminemos. Como agenda, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, digamos, algunas cuestiones básicas sobre lo nuevo que tiene el nuevo régimen. Vamos a hablar de la vía gubernativa como tal. Luego vamos a ver ya propiamente cuáles son los procedimientos administrativos que aparecen regulados en el nuevo régimen. Y vamos a finalizar como con un énfasis pues, en algunos aspectos asociados con el régimen sancionatorio. Entonces, digamos que empecemos hablando del nuevo régimen aduanero. Pues como todos ustedes saben, este es un nuevo régimen, empezó a regir en el año 2019, ya ha pasado más de un año desde que entró en vigor. Se trata del decreto 1165 del 2019 y pues obviamente fue objeto de regulación a través de la resolución DIAN 46 de 2019. Este nuevo régimen, digamos, cuando uno habla del fundamento legal de esta normatividad, pues no podemos dejar de mencionar pues las leyes marco, con fundamento en las cuales pues se le ha concedido perdón que tengo aquí una ventanita, se le ha concedido al gobierno la potestad pues de reglamentar un montón de asuntos en materia, digamos, de comercio exterior, de aduanas, de régimen cambiario, de asuntos arancelarios, y fue con fundamento en estas normas que el gobierno pues expidió esta normatividad, ¿no? La del decreto 1165. Digamos que la norma es importante en el contexto en el que salió desde el punto de vista de que nos dio la opción de superar una situación de dispersión normativa, ¿sí? Había una situación de dispersión normativa y de pluralidad normativa que generaba una dificultad en materia de seguridad jurídica y pues la idea del decreto en realidad es muy válida desde el punto de vista de que digamos, aglomeró o consolidó un montón de normas a través, pues obviamente, de traer algunas que ya venían del decreto 390 del 2016 y pues consolidar todo en un solo cuerpo normativo, ¿no? Algunos lo han ya querido llamar estatuto aduanero, algunos otros lo han querido llamar régimen aduanero. Digamos que en términos generales lo importante es que es un cuerpo normativo que nos ayuda a los operadores del derecho aduanero desde el punto de vista de que tenemos que remitirnos únicamente a él y a otras muy pocas otras normas, y no es como antes en donde había una pluralidad tan grande pues de normas que generaban una dificultad en materia de seguridad jurídica. Algunas novedades importantes, digamos, que podemos mencionar, porque aquí realmente lo que queremos hablar es de la vía gubernativa. Sobre el nuevo decreto, pues tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que hubo cambios importantes a nivel conceptual. Se determinó la supresión de los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios altamente exportadores. Estos iban hasta ahorita, hasta marzo del 2020. Digamos, se restableció la vigencia de la figura esta de los operadores económicos autorizados, que son a donde tendrían que migrar estas instituciones, estas entidades o estas calificaciones previas. Se reafirma la actuación directa por parte de los importadores y exportadores sin que sea obligatoria la intermediación de una agencia de aduanas, lo cual pues, obviamente también es muy válido y necesario en medio pues, de las operaciones para efectos pues, de administrar y reducir cuando sea posible pues, los costos que implica pues, la intermediación de una agencia aduanera, de aduanas. Se incluyen nuevamente, digamos, ciertos instrumentos de política comercial que venían de antes, temas de Plan Vallejo, de zonas francas, sociedades de comercialización internacional, comercializadoras internacionales, perdón. Y en fin, digamos, hay varias novedades. Yo creo que los que trabajan en este asunto quizás las conocen y tienen mejor mapeadas pues que yo, digamos. Aquí lo que quería yo era simplemente mencionarlas pues para introducir el tema de la vía gubernativa. Entonces, hablando ya propiamente de la vía gubernativa, pues sobre la vía gubernativa lo que me interesa destacar tiene que ver con el hecho, a ver, un segundito. La vía gubernativa, bueno, ¿qué es la vía gubernativa? Digamos que es ese contexto, ese escenario, ese procedimiento a través del cual podemos, tanto nosotros los administrados como la administración de aduanas, pues revisar la legalidad de un hecho o una situación que da lugar a un efecto jurídico determinado, ¿no? Entonces digamos que la vía gubernativa puede activarse por vía del administrado
o por vía de la administración, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito o cuál es el objeto de la vía gubernativa? Pues definir si se está aplicando en debida forma o no el derecho aduanero, en este caso, ¿no? Digamos, la vía gubernativa, pues obviamente es ese medio administrativo, pues para resolver la legalidad de uno u otro tema administrativo, pero en este caso puntual, pues estamos hablando de derecho aduanero. Entonces, todo lo que se aplica y todo lo que ustedes aplican normalmente sobre asuntos aduaneros, cuando entra en controversia o al parecer no se aplicó en debida forma el derecho, pues se resuelve a través, en primer lugar, de la vía gubernativa, y si digamos, amerita, pues, escalar la controversia a nivel judicial, pues se resuelve a nivel judicial, ¿no? Digamos que en esta diapositiva aquí lo único que quiero rescatar brevemente es que hay unos principios procedimentales y jurídicos establecidos en el decreto y en otras partes del ordenamiento jurídico que tienen que ser objeto digamos, mejor dicho, se tienen que preservar, se tienen que defender y se tienen que respetar en medio de las actuaciones aduaneras. Y pues son todos estos principios que aparecen en la Constitución Política, en los acuerdos o tratados internacionales suscritos por Colombia, en el régimen aduanero que nos ocupa, en el CEPACA, e incluso en el Código General del Proceso. Entonces es muy importante cuando uno se someta o cuando uno someta a un cliente o una operación propia, un trámite de vía gubernativa, pues tener muy en cuenta, desde luego, que estamos bajo el amparo y bajo el gobierno de una constitución política que no puede ser desconocida en medio de los trámites y en donde, por supuesto, prima un principio, digamos, que es inviolable, que es el debido proceso. Aquí tenemos unos asuntos sobre controles aduaneros, gestión del riesgo, suministro de la información y fiscalización. Como no tenemos tanto tiempo, yo no me voy a meter tan a fondo en todo, pero digamos que vamos a mirarlo muy por encima. Los controles aduaneros, digamos que son esas facultades, perdón, acá. Digamos que son todas esas herramientas y facultades con las que cuenta la Administración de Aduanas para indagar, para fiscalizar, para auditar, para inspeccionar, para determinar si nosotros, cuando estamos incurriendo en una operación aduanera, una operación de comercio exterior, si lo estamos haciendo en debida forma o no. Digamos, es esa facultad con la que cuenta la autoridad aduanera para ver que nosotros estemos aplicando en debida forma el derecho aduanero. Entonces, digamos que se ha dicho o está establecido en la norma, esto aparece en el 578 del nuevo decreto, pues que hay básicamente tres periodos para los controles aduaneros, y por la forma como está redactada la norma, pues básicamente lo que uno concluye es que esto se trata básicamente de un plexo absoluto de momentos en el tiempo a través de los cuales se pueden ejercer esas funciones, pues, de fiscalización. Esto está dividido, pues, en control previo, simultáneo y posterior, que ustedes ya conocen, y pues que son momentos antes y después de la nacionalización, por ejemplo, de la mercancía, ¿no? Entonces, pues, importante tener en cuenta que la DIAN en cualquier momento, a través de sus controles, puede ejercer esas facultades de inspección y de vigilancia y de fiscalización, que son sus insumos para finalmente determinar si hay o no un mérito jurídico o económico suficiente para adelantar una actuación administrativa determinada. Entonces, estos momentos son muy importantes para la DIAN, porque la DIAN evidentemente no puede, digamos, incurrir en actividades o invertir en recursos humanos o económicos para adelantar actuaciones, pues, que no tengan mérito jurídico o económico. Fíjense ustedes, el 577 nos dice que el ámbito de aplicación de los controles aduaneros es el ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de mercancías, y bueno, todo lo que aparece en la norma. Entonces, en realidad, pues, digamos, la DIAN cuenta con una autoridad bastante, pues, digamos, marcada y fuerte, pues, para efectos de hacer valer y respetar el derecho aduanero en Colombia. Por supuesto, no es una autoridad, digamos, absoluta, ¿no? Y eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Y de ahí, pues, la importancia, y por eso cité en esta diapositiva la firmeza de la declaración de importación, por ejemplo, pues porque lo cierto es que después de transcurridos 3 años, 3 años, digamos, de presentada y aceptada la declaración, pues no se puede cuestionar, no se puede notificar un requerimiento especial aduanero. Entonces, pues también como para hacer lucir la importancia de la limitación de los poderes de la autoridad administrativa, no solo de la DIAN, sino de todas las autoridades administrativas del país en general. El tema de la gestión del riesgo, pues digamos que del que se ocupa este decreto, pues tiene que ver con todas esas estrategias y todas esas dinámicas internas propias de la autoridad a efectos de perfilar los riesgos de los usuarios, de las operaciones,
y tiene como propósito lo mismo, digamos, viene de la mano de todo ese andamiaje normativo estructurado con esa finalidad de que la DIAN, pues, digamos, cuente con unas estrategias lógicas a la hora de ejercer sus funciones de fiscalización, de inspección, de vigilancia y, por supuesto, sancionatorias, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, digamos que esto pues se vino puliendo con la nueva normatividad y pues, que ya le hayan dado una lectura al decreto, pues podrán ver que así fue. Todos estos temas de gestión de riesgo, de suministro de información, de controles aduaneros, vienen antes de que inicie la vía gubernativa, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, todas estas facultades de inspección todavía no se ha iniciado propiamente dicha la vía gubernativa hasta que no se radique o notifique, perdón, el requerimiento especial aduanero. Entonces son como herramientas para ambientar y decidir si efectivamente la DIAN tiene la necesidad y si presta mérito ejecutivo, perdón, mérito jurídico y mérito económico suficiente de adelantar una actuación determinada en contra de alguna persona. Importante en cuanto al suministro de información mencionar pues que todos estamos obligados a presentar información cuando nos la requieran, ¿no? De ahí que, digamos, por ejemplo, exista este artículo en 593 que nos habla de la gestión persuasiva, ¿no? Este que está acá, que es cuando nos llega un persuasivo y es cuando la DIAN nos dice, bueno, a ver, en mi criterio usted de pronto liquidó mal este tributo aduanero o hizo, o digamos, clasificó indebidamente esta mercancía o incurrió en esta irregularidad y tiene que liquidar esta sanción. Entonces, digamos, son todos elementos previos a la vía gubernativa. Si nosotros, por ejemplo, nos llega un persuasivo y no lo respondemos, dice la norma que no estamos cometiendo ninguna irregularidad. Pero pues digamos, importante el tema de suministrar la información cuando nos la soliciten, ¿no? El incumplimiento sí genera una multa que aparece de 200 unidades de valor tributario. Digamos que todos esos elementos jurídicos de los que hablé son, como les decía, un contexto para iniciar la vía gubernativa, pero la vía gubernativa empieza realmente es con el requerimiento especial. Entonces, aquí vamos a hablar ya propiamente de los procedimientos aduaneros que aparecen regulados en la normatividad. Lo primero que hay que decir es que en realidad los cambios a nivel procedimental de la nueva normatividad pues no son tantos como si lo son algunos otros cambios a nivel sustancial propiamente ya pues de la sustancia del derecho aduanero. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver cómo quedó, no voy a hacer un ejercicio propiamente comparativo, lo que puedo decir es que hubo cambios minúsculos en temas de liquidaciones oficiales y otros asuntos, pues, donde sí puede decirse que hubo un cambio importante de pronto es en la parte del decomiso, en donde se habla ahora de un procedimiento eh, de verificación no sino de, ¿cómo se llama?, de cancelación del levante, y en el régimen sancionatorio también hubo unos cambios importantes. Pero bueno, empecemos con el decomiso. Bueno, aquí a la derecha ustedes pueden ver, estos son de los que voy a hablar. Está el decomiso de las mercancías, que tiene por objeto definir la situación jurídica de una mercancía, ¿sí?, en vista de una posible causal de aprehensión. Están las liquidaciones oficiales, que vamos a hablar de ellas, el sancionatorio, que lo vamos a dejar para el final, la verificación de origen y otros que también pues, aparecen regulados. Entonces, en cuanto al decomiso, pues recuerden, todos ustedes ya lo saben, el decomiso tiene por objeto definir la situación jurídica de una mercancía, ¿no? Es decir, cuando la DIAN se da cuenta de que hay una mercancía respecto de la cual procede una posible causal de aprehensión, que son las causales que aparecen ahora en el artículo 647, me parece, lo que hace la autoridad aduanera pues es adelantar un procedimiento de decomiso. Por regla general, digamos, lo que hay que hacer acá es definir si la mercancía está o no contenida en una declaración de importación y si la mercancía, digamos, fue objeto de levante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si fue objeto de levante, hay que cancelar el levante. Si no fue objeto de levante, pues no hay que hacer ese trámite de cancelación del levante del que trata la normatividad, como ustedes de pronto ya la pudieron haber visto. Entonces, como la normatividad es muy nueva, pues esa es como la situación. Digamos que aquí tenemos dos procedimientos que yo estoy señalando aquí en estas dos diapositivas. El primero, donde señalo el procedimiento cuando la mercancía está contenida en una declaración y cuando no está contenida en una declaración. Digamos que si la mercancía está contenida en una declaración, primero hay que hacer todo el proceso de cancelación del levante hasta el final que aparece acá, la aprehensión, y luego sí sigue, después de tramitado este tema y cancelado efectivamente el levante, este procedimiento, ¿sí?, que es
pues el que sigue de la aprehensión hasta finalmente la decisión de tomar, de decomisar o no la mercancía, ¿no? Entonces aquí cuando estamos en una mercancía respecto a la cual hay que hacer la cancelación del levante, lo que nos dice la norma pues es que tenemos digamos, nos comunican. Básicamente aquí siempre están todas las etapas para garantizar el derecho de defensa. Digamos, la norma está estructurada en forma tal que se garantice el derecho a la defensa y que se garantice el derecho a contradicción, también a la contradicción, que es la contradicción no solamente de los hechos con fundamento en los cuales pues, se considera que hay una causal de aprehensión, sino también pues, de las pruebas que, digamos, acreditan los hechos según se trate. Entonces tenemos un mes para contestar, luego hay un mes para la decisión. Todos estos aspectos, pues yo los pongo acá muy por encima, pero cuando uno va y mira en la norma hay que verlos con lupa, ¿no? Porque cuando se trata de procedimiento, ustedes saben que el tema procedimental es muy, digamos, técnico y hay que estar mirando todo con lupa, la tilde, la coma, digamos, la forma como está la palabra, pues la interpretación tiene que ser muy exacta y muy exegética. Luego vienen 15 días después de la decisión para interponer el recurso de reconsideración, que es ese mecanismo de segunda instancia en la vía gubernativa del que vamos a hablar más adelante, y luego la autoridad tendría, pues de acuerdo con ese recurso, 4 meses para tomar una decisión frente al recurso y tomar la decisión de si cancela el levante o si no. Lo hace y en caso de que sí, pues digamos, procede la aprehensión. La aprehensión de la mercancía, ¿sí?, es una medida cautelar, no es una decisión definitiva sobre la situación jurídica de la mercancía. Cuando nos aprehenden la mercancía nos están diciendo, bueno, un momento, vamos a coger esta mercancía, la vamos a sacar del comercio, la vamos a sacar, digamos, de la posibilidad de que usted la enajene y vamos a tenerla acá mientras definimos y le damos a usted la opción de que se defienda sobre si procede o no el decomiso, ¿sí? Aquí en esta diapositiva pues aparecen muchas particularidades sobre el procedimiento sobre las que no creo que pueda tener tiempo para meterme de fondo. Aquí lo importante es tener en cuenta pues que, digamos, hay unas condiciones especiales para el caso en el que las mercancías siempre hay que evaluarlas, ¿no? Para hacer el acta de aprehensión y para decomisarlas hay que evaluarlas siempre. Entonces, digamos, si se requieren conceptos y análisis especializados, pues la norma tiene un tratamiento ahí especial, pero lo cierto es que cuando nos llega el requerimiento especial, digamos, perdón, cuando llega el acta de aprehensión, digamos, tenemos 15 días para objetarla, es lo que dice la norma del artículo 664. Digamos, cuando objetamos tenemos la opción de adjuntar las pruebas con fundamento en las cuales creamos que no procede, digamos, el decomiso o la causal de aprehensión, también de solicitar que se practiquen otras pruebas, luego ir en 10 días para establecer si hay una corrección, digamos, por parte de la autoridad, efectos de corregir cualquier nulidad. Luego se ordena la práctica de las pruebas, como aparece acá en el 655, luego hay 2 meses para practicarlas, y luego hay un auto que cierra el periodo probatorio. Aquí pues digamos, lo valioso es que se le conceden 5 días a la persona para que, digamos, presente sus alegatos de conclusión, y finalmente viene la decisión, bueno, no, luego viene el auto que cierra el periodo probatorio, y luego se tiene 45 días, digamos, la autoridad tiene 45 días para tomar la decisión sobre el acto que decide de fondo, ¿no? Este acto es, digamos, en teoría, el acto con fundamento en el cual se acabaría la vía gubernativa. ¿Cuándo se acabaría? Si transcurridos 15 días después de notificado no se impugna. ¿Con qué? Con el recurso de reconsideración. Pero si sí se impugna, pues por supuesto habría que esperar a que se tramite el recurso de reconsideración para que finalmente quede en firme pues ya la decisión y se entienda ejecutoriada y lo que digamos pues ya sea un acto administrativo propiamente dicho en firme, ¿no? En donde ya tengamos el deber pues, de vernos despojados del derecho de propiedad sobre la mercancía porque ya digamos ya queda decomisada. Digamos que hay 2 tipos de decomisos, el ordinario y el directo. Digamos que este trámite es para el ordinario, estos 2 trámites son para el ordinario, pero ya cuando hablamos de decomiso directo, tendríamos que remitirnos al 667. Pues la particularidad de este decomiso que se realiza simultáneamente con la aprehensión, ¿sí? Entonces la aprehensión y el decomiso como concurren y ocurren en el mismo momento, digamos que ese efecto precautelar pues casi que ni se manifiesta porque en realidad le están decomisando inmediatamente la mercancía. ¿En qué casos procede? En los casos que aparecen en la norma, que son estos, digamos, estos son mercancías o bienes que por su naturaleza y por las circunstancias pues, de política y de formación de política pública, pues se tomó la decisión que ante estas mercancías en particular, lo que procede no es un procedimiento largo y dispendioso, sino que procede, digamos, el decomiso directo. Obviamente hay una opción de defensa ahí en el mismo trámite, pero es desde nuestro punto de vista pues, mucho menor al habitual.
Yo creo que los detalles del decomiso y de su procedimiento directo pues pueden verlos ya en su momento. Hablemos de las liquidaciones oficiales, que no tenemos tanto tiempo. Las liquidaciones oficiales ya no tienen por objeto definir la situación jurídica de la mercancía. Con las liquidaciones oficiales lo que la DIAN realmente hace es cuestionar la validez o la legalidad de las declaraciones aduaneras propiamente dichas, ¿sí? Llámese declaración de importación, declaración de exportación, etc. ¿sí? Digamos que hay dos tipos de liquidaciones oficiales, las de corrección y las de revisión. ¿sí? ¿En qué se diferencian? Pues para eso hay que ir a la norma siempre, porque es que, digamos, son muchos los aspectos respecto de los que uno podría llegar a decir, bueno, se diferencian uno y lo otro. Pero digamos que vamos a ver una por una. Entonces empecemos con las de corrección. Las liquidaciones oficiales de corrección aparecen en el 675. Aquí se recogen, digamos, insisto, en casi todos los trámites de la vía gubernativa se recogen casi que todos los mismos trámites que venían del 390, ¿sí? Pero pues digamos vale la pena pues retomarlos, revisarlos y analizarlos vistos ya desde el punto de vista de la nueva normatividad sustancial, de lo que pues, seguramente ustedes serán más expertos que yo soy experto en el tema procedimental. Hablando del tema procedimental y de las liquidaciones oficiales de corrección, ¿para qué son? Son el resultado de un procedimiento que sirve para qué? Para corregir los errores u omisiones en la declaración de importación, de exportación o documento que haga sus veces cuando tales errores u omisiones generen un menor pago de tributos aduaneros y o sanciones que correspondan en los siguientes aspectos, que son estos que aparecen acá. ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el caso de la declaración en donde, digamos, liquidé indebidamente o en forma irregular los tributos aduaneros y por lo tanto pagué más a lo que en realidad tenía que pagar, ¿sí? Entonces la DIAN me dice un momento, yo tengo que usted decirle que usted no hizo bien el tema, entonces tengo que adelantar una liquidación oficial de corrección. Y así digamos todos los que aparecen acá, todos los que aparecen en la norma. Son varios, no puedo detenerme en todos. Me interesa citar el 677, muy importante, porque nos habla sobre la posibilidad de que haya correcciones sin sanción. Son correcciones de oficio. Esto siempre ha existido, o digamos ha existido en las normatividades del pasado, pero es importante mencionarlo y retomarlo acá porque es que, por ejemplo, esto en materia tributaria no se da de la misma manera y pues de eso vamos a hablar más adelante. Pero lo cierto es que cuando, por ejemplo, se manifiestan errores o inconsistencias del NIT, de imputación, errores aritméticos o de carácter formal, que en realidad no tengan un impacto verdadero en la definición de los tributos, ¿sí? Que no tengan un impacto verdadero en la definición del monto que yo tengo que pagarlo de la DIAN en cuanto a sanciones, en cuanto a rescate y estas cosas, pues, hombre, si no hay ninguna lesión y no hay ningún daño, pues con gran fortuna se incluyó en el 677 esta opción de que la DIAN de oficio pueda corregirlo sin generar ninguna sanción. Digamos que eso en cuanto a las liquidaciones de corrección. Ahora, las liquidaciones oficiales de revisión, que son las segundas. Digamos que estas, como lo dice la norma, digamos, ese es el trámite que hay que seguir cuando no quepa ningún otro trámite. Digamos, cuando la norma no nos diga ningún otro trámite, el que hay que seguir es el trámite de revisión. ¿sí? Es un procedimiento que hay que surtir frente a inexactitudes en las declaraciones de importación o exportación, que sean inexactitudes que no se pueden corregir en otro trámite, y la norma lo que hace es que nos enuncia algunas, y nos dice, bueno, acá estas, por ejemplo, estas van por revisión. Entonces, por ejemplo, cuando hay una inexactitud en materia de fletes, de clasificación arancelaria, de seguros, de valor FOB, digamos, estos son, digamos, los que aparecen en la norma, estos son los trámites que van por vía de liquidación de revisión. El procedimiento de liquidaciones oficiales es el mismo para liquidaciones de revisión y de corrección, con la única diferencia que las liquidaciones de corrección no tienen un periodo probatorio independiente, pero de todas formas pues, está estructurado en forma tal que se garantice el ejercicio del derecho de contradicción y digamos la opción de contradecir los hechos y las pruebas. Lo que pasa es que no se abre con un auto no se abre y se decretan las pruebas. Acá ustedes yo lo que haría es invitarlos a que cuando quieran pues lo consulten aquí en estas diapositivas que van a poder ver en el libro, también por supuesto, y en la normatividad, pero lo cierto pues es que el proceso está diseñado en forma muy similar a como lo expliqué anteriormente. Hay un momento en el que uno le hace un requerimiento especial, uno tiene un tiempo para responder y objetar, luego hay un periodo probatorio en el que se analizan, se decretan, se practican, se valoran las pruebas para definir pues la legalidad de una u otra decisión. Luego hay unos alegatos de conclusión, que es un evento muy valioso, me parece a mí,
para poder controvertir lo que haya ocurrido en el periodo probatorio. Y luego viene el acto administrativo que decide de fondo, que es el 686, artículo 686, que por supuesto puede ser objeto de impugnación por parte nuestra a través del recurso de reconsideración. Digamos que avancemos para continuar porque el tiempo no es tanto. En temas de sanciones, bueno, esto lo vamos a ver después. Luego viene otro procedimiento, ¿no? Digamos que aquí estamos acá, ¿no? Ya vimos decomiso, vimos liquidaciones oficiales, sancionatorio vamos a ver al final, y ahora estamos acá en verificación de origen. El procedimiento de verificación de origen, como su nombre lo dice, ya no es tanto para definir la situación jurídica de la mercancía ni para definir, digamos, la legalidad de la declaración de importación-exportación, sino para verificar y para determinar si se aplicaron o no en debida forma las normas sobre origen. ¿Por qué? Recordemos, digamos, dice la norma básicamente que es para determinar si una mercancía importada califica como originaria del país declarado. Como ustedes pues obviamente ya lo saben, digamos, hay ciertas prerrogativas que existen en materia arancelaria dependiendo del país del que se trate, y esas preferencias arancelarias, digamos, tienen que darse siempre y cuando la mercancía que yo esté importando pues venga del país con respecto al cual tengo ese tratado o acuerdo comercial en donde se sustenta la preferencia de que se trate. Entonces, la realidad es que si yo traigo una mercancía con fundamento en un tratado X y la DIAN descubre que esa mercancía venía de un país con el que en realidad no tengo ningún tratado, pues la DIAN inicia un procedimiento de verificación de origen para ver, hombre, ¿qué pasa con esa mercancía que me están diciendo que le quieren dar un tratamiento arancelario preferencial y en realidad no lo tiene porque viene de otro país? Entonces, el procedimiento aparece aquí en el 697, digamos, es lo mismo, se formula un requerimiento, en este caso ordinario, de verificación, se dan unos 30 días que se pueden prorrogar por 30 días más para dar una respuesta, luego la norma le concede un año a la autoridad para que resuelva, luego se resuelve con una resolución de determinación de origen, luego pues podemos interponer el recurso de reconsideración, y finalmente, bueno, una vez en firme, digamos, la decisión, ya lo que tiene que hacer la autoridad aduanera es iniciar entonces el proceso de liquidación oficial de corrección, ¿sí? En donde lo que hace es que ya no se debate en esa nueva etapa procedimental, digamos, las normas sobre origen, porque esas ya se debatieron acá y ya se determinó que no, digamos, no le cabe el tratamiento preferencial, digamos, pretendido. Entonces lo que viene ya posteriormente es el tema de corregir los asuntos, digamos, los aspectos que quepa corregir en la liquidación, perdón, en la declaración aduanera a través del proceso de liquidación oficial de corrección, ¿no? Pues porque pues el hecho de que no se le dé un tratamiento preferencial determinado pues puede dar lugar, por supuesto, que cambien algunos aspectos de la declaración, ¿no? Entonces, esa es la filosofía, digamos, de este procedimiento. Estos son procedimientos, pues digamos que aparecen reglados, ¿no? En el nuevo régimen y pues que venían de los regímenes anteriores. Otros procedimientos administrativos asociados a este decreto que, digamos, están en la ley, en la norma, perdón, pues ustedes obviamente, algunos los habrán trabajado o los habrán leído, pues son estos, ¿no? La declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías, la interrupción provisional y cancelación de la autorización del operador económico autorizado, la devolución y compensación de obligaciones aduaneras y el cobro coactivo de las obligaciones aduaneras, que esto en realidad sale en el Estatuto Tributario. Y por último, que no lo puse acá, pues hay que recordar, por supuesto, que digamos uno puede iniciar un trámite gobernado por las reglas de la vía gubernativa en forma innominada, que es pues, básicamente el ejemplo clásico, pues el ejemplo clásico que es el del derecho de petición. Digamos, si uno hizo un derecho de petición, pues tiene que tramitarse ante la autoridad aduanera, pues ese trámite tiene que darse en el contexto y bajo el gobierno y el imperio de las normas sobre la vía gubernativa en sede administrativa, ¿no? Digamos que ya entrando, bueno, antes de entrar en detalle en el tema sancionatorio, ya para terminar, el recurso de reconsideración, aquí también pues los invito a que lo lean en su momento cuando quieran estos temas ya más al detalle. Aquí la norma lo que hace es pues, tratar temas que ya venían también del pasado, nos habla de la entrega y traslado del recurso, de sus requisitos, de la inadmisión, es decir, hay que tener en cuenta
que el recurso de reconsideración, que es ese mecanismo para impugnar en segunda instancia de la vía gubernativa la decisión de fondo, puede ser objeto de inadmisión. Y así como ocurre en materia judicial, la inadmisión no implica que nos hayan rechazado el recurso, implica que nos, al contrario, nos dan la garantía y la opción de que podamos corregir o subsanar los errores o las circunstancias que dieron lugar a la inadmisión para que pues, después, subsecuentemente, pues, proceda su admisión digamos, su trámite. También hay un periodo probatorio para el recurso de reconsideración, también lo van a ver en su momento. Hay una decisión y por último está el tema del silencio administrativo. ¿Sí? El silencio administrativo muy importante en materia aduanera y también en materia tributaria, porque pues es, digamos, ese límite para la autoridad aduanera a efectos de que no nos pueda cuestionar después de cierto tiempo, ¿no? Y que, digamos, ya después de que cierto tiempo pase y no se toma ninguna decisión sobre el recurso de reconsideración, pues se produzcan algunos efectos jurídicamente determinados por la misma normatividad, ¿no? Por ejemplo, en materia sancionatoria, el efecto del silencio administrativo es que se entiende absuelto pues, el investigado, ¿sí? La persona, el sujeto pasivo de la actuación, ¿sí? En materia, digamos, de liquidaciones judiciales se entiende que si pasa el silencio administrativo, pues opera la firmeza de la declaración. Y así, digamos, es un fenómeno jurídico muy importante que se retoma aquí en esta normatividad, que se consolida obviamente, que no se pierde y que sigue cobrando vigencia e importancia para la defensa en asuntos aduaneros. La autoridad cuenta con 4 meses, digamos, es de 4 meses el tema de este procedimiento. Un momento que tengo aquí esto que no me deja ver. Y pues bueno, mencionar brevemente que este término se puede suspender con el auto que decreta las pruebas hasta el vencimiento del periodo probatorio. Ya pues no me voy a detener aquí en los detalles. Ustedes si quieren en su momento podrán consultarlos. Yo aquí lo que hice fue un ejercicio muy de resumen. Y ahora sí digamos que me gustaría... bueno, aquí también me suena un poco el tema de la revocatoria directa, recordar que existe, ¿no? Es una opción que siempre va a existir. No olvidemos pues que la revocatoria directa nos permite, digamos, cuestionar la legalidad de un acto administrativo determinado. Podemos ejercerlo, obviamente pues con todas sus vicisitudes. Esto aparece en el artículo 93 y subsiguientes del CEPAC. Y este trámite pues obviamente hace parte de ese escenario o ese contexto administrativo o de ese administrativo, ¿no? Ya digamos, vendría ahora sí, bueno, la firmeza. La firmeza de los actos administrativos. Esta norma que es el 709, ¿por qué la cito y por qué la pongo? Porque es que hay que tener en cuenta que así como hay unos trámites anteriores a la vía gubernativa, así como hay unos trámites que son propiamente la vía gubernativa, ya, digamos, en la vía gubernativa tiene que saberse uno cuándo es que termina. Y termina con este momento, con el momento de la firmeza del acto administrativo. Entonces la norma nos dice básicamente cuándo quedan firmes y lo que hace es retomar pues lo que ya se sabe en materia administrativa, ¿no? En materia de derecho administrativo. Y básicamente pues es cuando ya, digamos, por ejemplo, se decide el trámite en segunda instancia a través de un acto que no es susceptible de impugnación, o cuando yo no impugno el trámite en primera instancia y transcurre todo el periodo de ejecutoria, y no se impugna, y entonces pues cobra fuerza, cobra firmeza el acto administrativo. ¿Qué es lo importante de la firmeza? Pues es que, como se sabe, es ese momento a partir del cual ya se dice, hombre, esto ya es el acto administrativo, esto ya no se puede impugnar más acá en sede administrativa. Entonces, pues, importante mencionarlo y dejarlo acá, digamos, en la presentación. Ya hablando propiamente del régimen sancionatorio para estos minuticos que me quedan, que es donde quiero centrarme, digamos que todos estos son los aspectos que se regulan acá en el nuevo decreto. Aquí sí hubo cambios, no tengo una tabla comparativa, pero lo que sí puedo decirles es que hubo ciertos cambios, sobre todo en cuanto a la clasificación de las sanciones. Hablemos de las generalidades y el procedimiento. Primero que todo, tener en cuenta que los asuntos sancionatorios son el reflejo, o digamos, son el reflejo de la potestad punitiva del Estado. ¿Sí? O sea, aquí estamos ante un Estado que tiene unas facultades punitivas y que, por supuesto, son limitadas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta no solamente para nosotros como administrados, sino también para los funcionarios que ejercen pues, esas potestades en medio de sus actividades en representación de la autoridad aduanera, ¿no? Digamos, el Estado sí tiene unas potestades sancionatorias y nosotros no podemos embarrarla porque nos sancionan, pero esas limitadas son limitadas, ¿sí? Y son limitadas porque son el resultado de una concesión que nosotros como administrados le damos a la administración para que nos administre a nosotros. De manera que en realidad el poder viene de acá, no de allá.
Eso es lo primero que hay que decir y hay que dejarlo muy claro, porque así son las cosas y no al revés, que es lo que generalmente ocurre, que se genera esa percepción, pues por supuesto, pues porque el Estado tiene unos poderes pues que de suyo son desproporcionalmente superiores a los del administrado individualmente considerado. Tener en cuenta que aquí aplican los principios del derecho administrativo sancionador, perdón, que para el derecho administrativo sancionador aplican mutatis mutandis los mismos derechos del derecho, los mismos principios del derecho penal, ¿no? Entonces, asuntos como la legalidad, tipicidad, necesidad, proporcionalidad de la sanción, razonabilidad de la sanción, la culpabilidad, o sea, ¿no? El tema de la responsabilidad objetiva, que es un debate tan profundo aquí en Colombia, la lesividad, el tema de que hay una lesión, una antijuridicidad para los fines y los bienes los bienes tutelados por el Estado y el debido proceso. Todos estos principios de orden constitucional que han sido objeto de desarrollo por la Corte Constitucional, digamos, intentando lograr un equilibrio entre el administrador y la administración para que no existan situaciones de abuso, están vigentes, ¿sí? En materia sancionatoria aduanera y están vigentes en materia sancionatoria tributaria y, digamos, es muy importante tenerlos en cuenta, no solamente para la administración de aduanas, para que no vaya a incurrir, digamos, en abusos o en el empleo de recursos que terminen por en nulidades de las actuaciones, sino también para nosotros como administrados, para que contemos con elementos de defensa ante situaciones en las que, obviamente, siempre atados a la ley, consideremos que un cauce administrativo determinado pues no está siendo conducido en debida forma. Finalidades de la pena, hombre, tener muy en cuenta que las penas son para algo, ¿no? Hay una finalidad a la hora de ponerle a uno una sanción, una suspensión, una cancelación. Y esas finalidades tienen que venir inmersas en todo el debate que se dé en asuntos sancionatorios. Digamos que en términos generales, porque esto tiene todos los subcapítulos que ustedes quieran y todo el desarrollo doctrinario que ustedes quieran, uno podría decir que la pena, por lo menos a nivel administrativo, tiene una finalidad de prevenir, que la gente no la embarre, disuadir a la gente. Hombre, si usted la embarra, vea, aquí está su sanción. ¿Sí? Retribuir, que es ese componente que se desarrolla mucho mejor en materia penal, que es como decirle al administrador, vea, usted la embarró, nos causó a nosotros una lesión a unos bienes jurídicamente tutelados y por lo tanto tiene que recibir en forma de retribución ese efecto, ojalá en forma casi que proporcional. Y por último, y no menos importante, es más, el más importante de todos para mí, la resocialización. Es decir, cuando nosotros le imponemos una sanción a un administrado, a un agente de aduanas, a un importador, a un exportador, esto tiene que venir de la mano con una intención de resocializar a la persona desde el punto de vista de que, hombre, usted está incurriendo en unas conductas que son contrarias a la correcta aplicación del derecho y por lo tanto nosotros lo que esperamos es que usted no vuelva a cometerlas. Entonces es importante que la formación de la política pública sancionatoria desde el punto de vista tributario y aduanero se compadezca con estas finalidades de la pena y que no estemos metiendo dentro de estas finalidades el recaudo, ¿sí? Porque es que aquí es donde sí es importante tener en cuenta que los principios del derecho sancionatorio son muy, digamos, específicos y están muy bien gobernados y protegidos por el derecho constitucional. Y aquí la finalidad es sancionatoria, no de recaudo. Si quieren, digamos, las autoridades incurrir en actividades de recaudo, para eso tienen otras herramientas e instrumentos, incluida la opción de formular políticas públicas a través de los trámites legislativos y, digamos, de las potestades consecuentes del presidente de la República para regular estos asuntos. Pero es importante llamar la atención sobre la forma como se encausan o se han venido encauzando muchas actuaciones por parte de muchos funcionarios, en el sentido de que terminan utilizando los mecanismos sancionatorios para fomentar el recaudo, que es algo para lo cual no está realmente previsto el régimen sancionatorio, porque el régimen sancionatorio está previsto para otras cosas diferentes, especialmente para modular el comportamiento de los usuarios aduaneros en forma tal que se acoplen a las reglas establecidas, en forma tal, a su turno, que el comercio exterior en Colombia funcione adecuadamente y pues se protejan los bienes jurídicamente tutelados por estas normas, especialmente la economía nacional. El procedimiento sancionatorio, lo tenemos acá, es el mismo que para las liquidaciones oficiales de revisión y de corrección. Yo lo pongo acá, digamos, no creo que valga la pena que nos metamos a detenernos en eso porque no nos va a alcanzar el tiempo. Importante el 679, eso sí que lo tengo acá mencionado, que dice la imposición de las sanciones previstas en los acuerdos comerciales en materia aduanera se someterá al procedimiento aquí previsto, ¿no? Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente o en la respectiva liquidación oficial. Bueno, importante, ¿no? Que puede haber liquidaciones oficiales a través de las cuales también se transmiten asuntos sancionatorios.
No con esto queriendo decir que a los asuntos sancionatorios en estas liquidaciones no les aplica los principios del régimen sancionatorio, porque les siguen siendo aplicables, ¿no? Y yo creo que no me voy a meter mucho acá porque no nos va a dar el tiempo. Quiero seguir con otras reflexiones. Bueno, ámbito de aplicación, el 602. El 602 nos habla de, el ámbito de aplicación nos dice que, digamos, hay unas infracciones que están definidas digamos, en el nuevo régimen. Hay unos sujetos a quienes les aplican esas infracciones y hay unas sanciones por el hecho de que esos sujetos incurran en esas infracciones. Si fíjense ustedes el empleo del lenguaje como es importante en materia jurídica y especialmente pues en materia aduanera en donde hay un tecnicismo pues de suyo tan riguroso. Importante tener en cuenta que para que el hecho u omisión, eso lo dice la norma, constituya infracción administrativa aduanera, deberá estar previsto en la forma en que se establece en el título 14, ¿no? Esas son herramientas de defensa muy importantes que hay que tener en cuenta. También es importante tener en cuenta que no procede la aplicación de sanciones por interpretación extensiva de la norma, ¿no? Esto es algo también muy importante porque es que todas esas capacidades hermenéuticas y de interpretación que nos dan a nosotros los abogados la opción de hacer uso de la palabra de una u otra forma, pues no son de tal digamos, ¿cómo se dice eso? No pueden emplearse pues eh, sin ningún límite o control a la hora de instrumentalizar las capacidades punitivas del Estado y correctivas del Estado. Es decir, aquí hay un tema de tipicidad, ¿sí? Un tema de tipicidad que tiene que respetarse, ¿sí? La norma tiene que decir muy bien qué es lo que está prohibido, cuál es la consecuencia de lo que está prohibido y quiénes son los sujetos que al cometer eso que está prohibido tienen que ser sancionados. ¿Sí? Entonces, si a mí me van a armar un proceso sancionatorio y yo encuentro problemas en materia de tipicidad, pues yo tengo que estar muy al día sobre los asuntos de los que, digamos, sobre el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de los asuntos de la tipicidad en materia sancionatoria administrativa, porque ahí puede haber elementos de defensa importantes para hacer caer sanciones que, como ustedes saben, no son pequeñas en materia aduanera. Clases de sanciones y de fallas. Digamos que aquí, digamos, es donde podemos ver un cambio muy importante en materia sancionatoria con la nueva legislación. Sobre todo en cuanto a la clasificación de las sanciones. Antes había unas clasificaciones con unos porcentajes, de unos números. Eso cambió. Ahora se llaman faltas, digamos. Bueno, primero, ¿cuáles son las sanciones que nos pueden imponer? Son solamente tres. Pues digamos, de las que aparecen acá, porque hay otras, por ejemplo, el tema del cierre del establecimiento de comercio, en fin. Pero digamos que acá en el 603 aparecen las multas, la suspensión de la autorización o inscripción de la autorización, inscripción o habilitación o la cancelación de la autorización, inscripción o habilitación. ¿Sí? Son estas tres. ¿Cuál es la más grave? Pues la cancelación, ¿no? El caso en el que me cancelan a mí mi operación, pues, claro, me saca. La suspensión es gravísima porque me entorpece la operación y por supuesto tiene un impacto en mis ingresos. Y las multas, pues ni hablar, ¿no? Aunque en realidad son las más pequeñas, digamos, vistas desde el punto de vista de la gravedad. Ahora, ¿cómo se dividen las faltas? En leves, graves y gravísimas. Y lo que hace la norma es que para cada tipo de falta, o digamos, para cada sector o régimen, más adelante vamos a ver, definen unas faltas que pueden ser graves, gravísimas o leves. ¿Sí? Esa es la forma como ahora quedó, digamos, definido o establecida esa, esa clasificación de las infracciones. Tener en cuenta que estas sanciones son sin perjuicio de la responsabilidad civil y fiscal o cambiaria que pueda haber, ¿no? Es decir, si yo cometo un delito, eso no significa, me arman un trámite sancionatorio, eso no significa que por haberme armado el trámite sancionatorio, entonces yo puedo decir que entonces no me pueden juzgar dos veces por lo mismo a través del tema penal, no, porque son dos asuntos totalmente diferentes y el objeto del tema penal es diferente al tema del objeto sancionatorio, ¿no? Y también tener en cuenta que las sanciones que nos impongan no afectan nuestra obligación en todo caso de pagar los tributos aduaneros que tengamos que pagar, los anteriores impuestos aduaneros. Entonces, pues, es muy importante eso, pues porque fíjense ustedes que una cosa es la política pública frente al tema sancionatorio y otra cosa es la política pública frente al tema, digamos, arancelario y económico, ¿no? Entonces, no se puede, hay que entender eso en forma separada también para entenderlo desde el punto de vista procedimental, también en forma separada. Sigue vigente esta figura de la suspensión provisional de la autorización o habilitación, importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque es que puede que la DIAN
la DIAN considere que hay una infracción que puede dar lugar a cancelación, ¿sí? Y entonces nos dice, hombre, este es todo el tema del comité este de fiscalización del nivel central, que seguramente ustedes ya conocen, pero a mí que me parece importante, porque yo cuando hago la lectura, yo soy más académico que práctico, pero yo cuando hago la lectura de estas normas, yo digo cosas como, bueno, ¿qué se supone que es una prueba fehaciente? Y segundo, si la prueba es tan fehaciente al momento de imponer la medida cautelar, porque esta suspensión es cautelar, ¿no? ¿Qué pasa si durante el curso del proceso yo demuestro que la prueba no era tan fehaciente como era? Es más, ¿qué pasa si demuestro que era nula? ¿O qué pasa si demuestro que era inconducente o que tiene algún vicio? Entonces, estas preguntas son importantes porque si me han suspendido mi operación como agente de aduanas, por ejemplo, durante el tiempo en el que se decidió sobre la prueba si era fehaciente o no, y finalmente me liberan de responsabilidad. Bueno, ¿qué efectos eso puede tener a nivel de responsabilidad del Estado? ¿No? Esa pequeña reflexión, el tema de qué es una prueba fehaciente. Quería dejar como esa pregunta, que eso quizás lo ha desarrollado la DIAN, quizás no, yo la verdad no lo he mirado de fondo, pero pues sí es importante porque cuando uno es muy técnico en esto, pues uno también tiene que ser técnico con lo que no aparenta tecnicismo. Gradualidad y dosificación, esto digamos, está previsto para ciertos casos en donde, por ejemplo, en el primer caso, cuando una misma conducta da lugar a distintas infracciones, entonces hay ciertas reglas. Estos criterios de gradualidad y dosificación yo en realidad me los imaginaba diferentes y cuando los vi pues son para esos casos muy específicos, entonces yo los invitaría a que los vean. Por ejemplo, digamos, sí, son efectos, son situaciones muy particulares. Aquí lo que más me llamaba a mí la atención de resaltar es el tema de la proporcionalidad, digamos. Es muy importante que las sanciones que nos van a imponer sean verdaderamente proporcionales. No nos pueden llegar con una sanción multimillonaria para una infracción que es minúscula y además que no le genere una lesión al Estado. Y estas condiciones, estos principios de lesividad y antijudicidad y de igualdad y de proporcionalidad tienen que rescatarse. ¿Sí? Tienen que rescatarse y tienen que hacerse valer en los trámites aduaneros. El tema de la reincidencia para los usuarios con autorización, habilitación o registro aparece en el 608. Esto creo que es una novedad si no estoy mal. Nos habla, por ejemplo, de que si yo incurro en 10 sanciones a infracciones graves, o si me allano 20 veces a infracciones graves en 5 años, este tema entonces se somete a un comité de fiscalización. Y el comité de fiscalización, ¿qué es lo que hace? Decide una de dos cosas, o si me cancela o me pone una multa incrementada en 1000 VTs. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, pues que por la forma como quedó redactada la norma no me queda, por lo menos a mí, muy claro el nivel de discreción, o digamos, el nivel de, o los criterios de la autoridad para decidir uno u otra, o para decidir si me pone la cancelación o la multa, por ejemplo. ¿Sí? Y esa ausencia de criterios sólidos en la norma, yo creo que hay que identificarlos y preguntarse a nivel académico, a nivel doctrinal, y preguntárselo a las autoridades, qué interpretación tenemos que hacer y cómo manejamos esto desde el punto de vista de la tipicidad. ¿Sí? Es decir, no me dicen cuándo se supone que ustedes tienen la potestad de poner una multa, ni tampoco cuándo tienen la potestad de poner una cancelación, y lo que sí se dice, pues obviamente es que hay un comité que toma una decisión en función de qué criterios, cuáles son pues los elementos de juicio, ¿no? Pues porque todo eso hace parte de las cosas que uno tiene que saber desde el punto de vista de la tipicidad, creo yo, ¿no? Este tema de la reducción de la sanción a mí siempre me ha parecido de lo más interesante en materia sancionatoria, sinceramente. Aquí en materia aduanera se ve algo muy parecido como ocurre en tributario. Yo lo he manejado más en tributario que en aduanero. Y la realidad es que esta figura es una figura al frente a la cual yo creo que hay que hacer un llamado para que la academia la estudie al detalle, pues vista desde el punto de vista de la formulación de la política pública sancionatoria, hombre, porque es que el allanamiento, ¿qué es? El allanamiento, pues todos sabemos que es cuando yo le digo a la ley, bueno, yo reconozco la responsabilidad, la culpabilidad, yo me allano, sí, yo pago. ¿Qué hay que pagar? Listo, una cosa es allanarse y una cosa es que pues, se permite la figura, y otra muy distinta es que la figura esté formada, estructurada y delimitada para constreñir al administrado a no ejercer su derecho a la defensa, para no verse sujeto a la probabilidad de perder y por lo tanto no hacerse acreedor de la posibilidad de ver reducida la sanción en la forma como está prescrito en el artículo 610. ¿Qué es lo que dice el 610? Le dice a uno, bueno, ¿usted quiere pelear? Listo, peleamos. Pero si usted pelea conmigo mientras va avanzando
pelea, usted va perdiendo la opción de reducir la sanción. Entonces, básicamente le dicen a uno, si quiere pelear conmigo, listo, hágale, pero entonces usted, su derecho a la defensa, pues si usted quiere ejercerlo, usted va a perder unos derechos de reducción. Es decir, básicamente condicionan el ejercicio del derecho a la defensa a tener que soportar la reducción de unas posibilidades de que le reduzcan la multa. Ahora, esto tiene todo un debate, pues porque por supuesto habrá quien diga, hombre, pero es que es una reducción, la multa en realidad pues es de esta proporción, en realidad se le están reduciendo, entonces pues no le están negociando el derecho a la defensa. Esa es una forma de verlo, pero la industria no lo ve de la misma forma. La industria ve que en realidad hay veces es mucho mejor no ejercer el derecho a la defensa y no defenderse frente a una actuación determinada, aun cuando uno crea tener la razón jurídica, porque prefiere pagar solamente el 20% antes de que le notifiquen el requerimiento especial, en lugar de tener que pagar ya después algo en caso de que pierda. Entonces, digamos, esto también es un problema pues, para el litigio en general, porque pues el litigante siempre, el abogado litigante, aun cuando encuentre razones jurídicas suficientes para darle a su cliente la opción de debatir el día en sede administrativa una u otra actuación sancionatoria, digamos, aun cuando cuente con esos elementos, ocurre y puede ocurrir que el cliente le diga a uno, no, hombre, no peleemos porque es que yo no quiero pelear y yo sé que usted puede que tenga razón y yo en realidad no tenga que pagar esa multa o no tenga por qué suspenderme, entonces, bueno, no, claro que el allanamiento es solo para multas, perdón. Entonces, no peleemos, entonces paguemos el 20%. Dice la norma, si usted se allana entre el requerimiento especial y la decisión de fondo, le rebajo el 40% de la multa. Y si usted se allana en el periodo ejecutoria de la decisión de fondo de primera instancia, antes de que interponga el recurso de reconsideración, le rebajo el 60% de la multa. Entonces, ¿qué le están diciendo a la gente? No pelee, no pelee, porque, y esto viene de antaño, lo que pasa es que estas reflexiones pues hay que hacerlas, hay que decirlas, y esa es la labor de la academia, que hace falta que se investigue y se determine cuál es el papel que juega el derecho a la defensa con la forma como está redactada, pues las circunstancias de reducción de la sanción, no solamente en materia aduanera, sino en materia eh, tributaria, porque en materia tributaria ocurre exactamente lo mismo, la gente no se defiende. La gente dice, no, yo para qué me defiendo con la alianza, eso es un problema a nivel berraco, después viene el problema con los jueces, y en el fondo yo no sé si voy a ganar o perder, y si pierdo, pues nunca pude reducir la sanción. Entonces, hay que decir, simplemente yo quería mencionar. Es un debate, por supuesto, está sujeto a todo el tipo de opiniones y más faltaba, yo nunca tengo la última palabra, ni mucho menos. La caducidad, otro fenómeno que existe, que hay que tener en cuenta efectos de la defensa, no nos pueden, digamos, notificar una sanción en la vía gubernativa si han pasado 3 años desde la comisión, más de 3 años desde la comisión de hechos, ¿sí? Artículo 611, para que lo consulten en su momento, porque, digamos, es otra de esas herramientas pues, de defensa con la que contamos y con la que cuenta la industria para que exista una seguridad jurídica en nuestra operatividad, pues en medio de nuestras operaciones de aduana y de comercio exterior. Eh, Errores formales que no causan sanción, muy importante que esta figura siga existiendo en materia aduanera. Supongo yo que hizo parte de un proceso de negociación muy sólido y muy válido por parte de la industria frente a la normatividad que se propuso, pues porque sin duda no puede ser justo que en Colombia sigamos sancionando a las personas por cuestiones que no producen ningún impacto. ¿Sí? Este tema no es conciliable en materia tributaria. Y tenemos en materia tributaria tenemos un problema muy grande con el parágrafo primero del artículo 640. ¿Sí? Que para los que han manejado temas tributarios han visto cómo la DIAN, por ejemplo, este año en medio de una situación de crisis de salubridad pública increíble y además de crisis económica increíble, pues ha venido adelantando un montón de actuaciones sancionatorias, por ejemplo, en materia de información exógena o de periodicidad del IVA, por ejemplo, en donde nosotros en muchos casos hemos descubierto pues, que en realidad no hay una lesión para el Estado. ¿Sí? No está pasando nada, no estamos ocasionando ningún daño, no hay ningún fin misional de la DIAN que se esté viendo perjudicado, no hay ningún daño, no hay ningún mayor recurso en el que la DIAN tenga que incurrir, basta poner un par de botones en un teclado para ver si se puede corregir o no la situación, y aún así en esos casos nos hemos encontrado en situaciones en las que pues la DIAN, por supuesto, valiéndose de este parágrafo, considera que aun cuando se incumpla una obligación tributaria sin importar cualquier otra consideración, se debe considerar que hubo una lesividad. Pues ¿por qué? Porque lo dice la ley. Esto fue producto pues, de la ley 1819 del 2016,
y nosotros creemos que esto sí hace parte de las cosas que hay que evaluar desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista constitucional, porque no siempre que se incumple una obligación tributaria puede haber lugar a entender que una lesión para la vida. Fíjense ustedes que en materia aduanera no ocurre lo mismo, nos permiten que en ciertos casos, cuando haya ciertos errores que aparecen acá en el 613, con ciertas límites, no siempre nos tengan que poner una sanción, ¿sí? Por ejemplo, los errores de las declaraciones aduaneras que no afecten la determinación y liquidación de tributos aduaneros, sanciones y o rescate, las restricciones legales o administrativas de que trata la normatividad aduanera o el control aduanero, sí, eventos todos en los que si no encontramos, pues digamos, un impacto significativo para los fines misionales de la DIAN, hombre, pues porque vamos a someter a una persona a una sanción. Nuevamente, nos preguntamos, ¿se están utilizando las potestades punitivas para generar recaudo o se están utilizando para generar esa finalidad disuasoria que es para la cual está verdaderamente prevista? Fíjense que esto no es solamente aduanero, esto no solamente es tributario, esto es una situación de una realidad de un país, de toda una nación. Nosotros nos encontramos en un país en donde pues toda la vida nos hemos visto ante la situación de la sanción y se ve mucho, por ejemplo, en materia de tránsito, ¿no? En materia de tránsito uno ve las autoridades de tránsito, hay veces que pues, persiguiendo es la plata, ¿no? Y hay que decirlo, y esos son temas que hay que evaluar porque las normas tienen que estar estructuradas en defensa de pues, las personas a quienes van destinadas y no con esto queriendo, desde luego, digamos, decir que podemos cometer infracciones ni que podemos cometer irregularidades, porque al contrario lo que hay que hacer es no hacerlo, pero pues tiene que haber un balance porque aquí hay que tener en cuenta que no hay una relación proporcional de poderes. Los administrados tenemos una relación de poder minúscula en comparación de la potestad que tiene la administración. Bueno, digamos que ya me queda muy poco tiempo. Hablando de las causales de exoneración, también los invito a consultarlas, a revisarlas, y aparecen en el 614, básicamente nos hablan de la fuerza mayor, caso fortuito. Esto también pues, ha generado todos los dolores de cabeza que ustedes tienen para la industria jurídica, porque hay una sentencia que dice A, una sentencia que dice B, una doctrina que dice A, y lo cierto es que en el Código Civil, pues el caso fortuito y la fuerza mayor son lo mismo. Pero digamos que en términos generales lo importante aquí es revisar si estamos ante una situación imprevisible e irresistible, ¿sí? Que la haga insuperable. Si nosotros nos encontramos ante eso, ya podemos empezar a evaluar si podemos defendernos invocando una causal de exoneración. Y eso depende de cada caso. Ya, digamos, visto el tema desde el punto de vista de la pandemia, por ejemplo, ya hay tribunales en Colombia que se han pronunciado sobre esto y han dicho, hombre, sí, puede que en algunos casos sí pueda proceder la fuerza mayor en caso fortuito o que la pandemia califique como fuerza mayor en caso fortuito, porque para ese caso en particular se dan las circunstancias para entender que era una situación imprevisible e irresistible y por lo tanto la infracción en la que se incurrió pues, puede dar lugar a una exoneración. Pero eso depende de cada caso, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Ya me queda, digamos, muy poco. El tema de las infracciones, como quedó, aquí ustedes lo van a encontrar en esta diapositiva cuando quieran consultar en el libro también está, obviamente, todo eso está mucho más desarrollado en el libro, y en el libro se tratan muchos más temas de la vía gubernativa y de los medios de control judicial, ¿no? Pero aquí yo lo que estoy haciendo es como un repaso superficial de todo. Las infracciones serían estas, fíjense ustedes que el esfuerzo de la nueva normatividad es muy valioso en el sentido de que es mucho más esquemático, mucho más conceptual, mucho más, digamos, meticuloso, y ustedes van a encontrar pues que en cada caso lo que ocurre es que se definen, bueno, por ejemplo, las sanciones para el régimen de importación, ¿sí? Entonces, gravísimas, graves y leves, ¿sí? Y así sucesivamente en todos los casos. ¿Cuáles sanciones consideramos o cuáles sanciones considera la nueva normatividad que son graves para el régimen de exportación? Estas. ¿Cuáles son las gravísimas? Estas. ¿Cuáles son las leves? Estas. Y para cada una hay una consecuencia jurídica. Y en el libro se hace un esfuerzo muy grande pues, por evaluar el tema desde el punto de vista de la tipicidad, ¿no? Porque es que la tipicidad siempre tiene que estar ahí en nuestra evaluación jurídica de las actuaciones administrativas. ¿Sí? Si nosotros encontramos vicios en materia de tipicidad, tenemos que utilizarlos, tenemos que determinar si vale la pena o no utilizar las herramientas de defensa con las que contamos. He visto o vimos en la normatividad sancionatoria, ya para terminar acá con esta diapositiva, el tema de los, digamos, de algunas facultades discrecionales de la autoridad. Y aquí, digamos, también me interesa pues para generar ese debate académico eventualmente. Y es que hay sanciones o hay situaciones en donde, por ejemplo, si hay una posibilidad de una sanción de cancelación, digamos, y
digamos, la autoridad pueda decidir, o una falta gravísima, digamos, la autoridad pueda decidir si aplica o la multa, o la suspensión, o la cancelación, dependiendo de los perjuicios causados a los intereses del Estado. Y bueno, aquí es donde uno se pregunta, ¿no? Dependiendo de cuáles perjuicios, primero. Segundo, ¿cuál es la magnitud de los perjuicios para la cancelación? ¿O cuál es la naturaleza de los perjuicios para la cancelación? ¿Sí? ¿No debería estar todo esto en la norma? O sea, es como la pregunta, digamos, académica que uno trata de formularse cuando uno estudia los temas desde el punto de vista de la tipicidad, eh, porque se supone que la norma debe decir con claridad cuál es la consecuencia de una conducta determinada. Y aquí no se está diciendo cuál es la consecuencia de una conducta determinada propiamente dicha, sino que aquí se está diciendo que la autoridad aduanera cuenta con un margen para tomar la decisión frente a la consecuencia sobre un asunto, sobre una infracción determinada. Ahora, no estoy diciendo que esto sea irregular, seguramente puede que haya pronunciamientos en donde esto ya se haya debatido, pero sí deja la duda, hay que sembrar las dudas, porque lo más importante de estos asuntos jurídicos, como todos ustedes los que son abogados lo saben, es esa posibilidad con la que contamos de cuestionarnos y de investigar de fondo más estos temas siempre que nos sentamos a leerlos. Por último, bueno, no, yo ponía aquí el tema de la relación entre sanciones de importadores y exportadores. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es que, ¿qué pasa? Digamos, cuando uno ve las sanciones para el régimen de importación y el régimen de exportación, uno dice, oiga, parece que le dan más duro a los importadores que a los exportadores, ¿no? Y hay un tema ahí que me llamó la atención, que sí, me parece, tal vez obviamente tuvo que haber sido una imprecisión y una indelicadeza en materia de redacción, tiene que ver con el tema de las exportaciones. Entonces, por ejemplo, cuando hay una irregularidad, cuando ustedes miran el régimen de sancionatorio para las exportaciones, hay una irregularidad asociada con exportación de, digamos, de sustancias controladas por las autoridades de estupefacientes. Y vemos que hay una sanción del 15% del valor FOB de la mercancía, mientras que si yo introduzco una mercancía de contrabando y me la encuentran, hay una sanción del 100% del valor FOB de la mercancía. Son asimetrías, digamos, que que obviamente seguramente son indelicadezas que no tuvieron en cuenta, pero que sí es importante pues llamar la atención sobre ellas porque pues, por la forma como la política pública sancionatoria está estructurada, pues debe haber una uniformidad de criterio eh, en ella misma, ¿no? Bueno, ya, yo sé que tal vez me pasé, fui muy rápido, mucho tema, pero por lo menos espero haberles dado la opción de entender un poco más sobre estos temas. Como les decía mucho, se repite el decreto 390, y en realidad los cambios pues, más sustanciales están vistos desde el punto de vista pues, del asunto sancionatorio, pues, de la reestructuración de muchos asuntos sancionatorios, pero de todas formas siguen vigentes todos estos principios constitucionales y administrativos del derecho sancionatorio que, insisto, hay que hacer respetar, no solamente nosotros como administrados, sino que la administración tiene que respetarlos, incluso ser humilde y tomar la decisión de, eh, digamos, revocar sus propias decisiones cuando considere que no son procedentes, porque incluso no hacerlo en situaciones de evidentes también puede conducir, todos lo sabemos, a consecuencias jurídicas negativas para los funcionarios, pues que no acojan sus deberes en debida forma. Esto es todo lo que yo quería hablar, pues agradecido inmensamente con ustedes y bueno, no, pues María José, no sé tú qué opinas. No, Felipe, muchísimas gracias. De verdad te felicito por esa presentación, por la excelencia de su contenido y sobre todo por compartirlo con todos nosotros, con todos los interesados en este tema. Realmente los comentarios positivos para tu presentación se suman a los comentarios tan positivos también que tuvo tu libro cuando llegó a la editorial. Entonces, pues para contarles un poquito a los participantes, Felipe llegó a Legis, si no estoy mal, fue a inicios de este año, ¿no, Felipe? Como en enero. Sí, sí, sí. Y recibimos pues el manuscrito. Obviamente esto tiene todo un proceso de revisión por los pares académicos, por el comité editorial, y sinceramente los comentarios que recibimos al libro de Felipe fueron excelentes. Realmente fue un proceso editorial pues que tuvo una excepción en el tiempo porque pues realmente no es fácil encontrar expertos en temas jurídicos de comercio exterior, que son la especialidad de Legis, que además de conocer también sobre su especialidad,
pues lo den a conocer de manera tan correcta. Digamos que me refiero a la forma en que Felipe lo escribe, realmente es excelente la manera de escribir de Felipe. Entonces, de manera que el libro y el resultado de su investigación está compuesto por contenido de calidad y de una manera pues que es rica de leer y que llega a todo el público interesado en este tema. Entonces, bueno, sí, para pasar ya un poco más a hablar del libro de Felipe, quiero mostrarles a todos en nuestra página web donde lo pueden conseguir. El libro se titula Litigio aduanero, vía gubernativa y medios de control judicial, y hace mucho énfasis pues, en el decreto 1165 de 2019 y en la resolución DIAN 46 de 2019 también. No sé si ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirmas, Felipe? Yo, no, espérame un segundo, me salgo de acá. Ah, ya me salí, pero no, o sea, te veo a ti, no veo la... Bueno, Ahora creo sí, que ahora ya sí, está ahora sí. cargando, sí. Bueno, ese es el libro que les queríamos presentar. Lo pueden conseguir a través de nuestra tienda virtual, que es esta que les estoy compartiendo, o también en los puntos de venta físicos a nivel nacional, en los puntos de venta propios de Legis o en las librerías más comerciales. Está en la Panamericana, en la Lerner, en la Nacional, en las librerías universitarias. Bueno, lo pueden adquirir por diferentes medios y a través de nuestra tienda virtual, como les repito, se los hacemos llegar a sus casas y el precio del libro pues es este. Es realmente un libro pues bastante grande. Digamos que el tema, como lo vieron en la presentación de Felipe, pues da para hablar muchísimo, pero pues está compilado en alrededor de 872 páginas exactamente. O sea, realmente es un libro grande que compila pues toda la normatividad que sobre el tema pues ha salido, que además entiendo que antes de que se expidiera este decreto pues realmente era muy difícil tener pues como un lineamiento en todo lo que es en materia de operaciones de comercio exterior. Entonces, pues la estabilidad jurídica que le dio es la expedición de este decreto está contenida de manera, como les contaba al principio, pues muy llamativa y de manera muy clara en este libro. Entonces, la invitación es a que lo adquieran, a que se animen a explorar más cada uno de los temas que Felipe nos presentó, y pues ya les conté por dónde lo pueden adquirir. Entonces, creo que daremos un pequeño espacio para si tienen preguntas. Hay Ahí una pregunta. estamos viendo tu WhatsApp. Ay, perdón. Gracias. Eh, entonces, bueno, les cuento. Te iba a hacer una pregunta, Felipe, que nos llegó a través del chat. Sí. Entonces, la pregunta dice: ¿la cancelación del levante la realiza la DIAN a través del sistema siglo XXI? Bueno, ahí me corchan un poco, ¿no? Porque la verdad no lo tengo claro. Yo supongo que sí, digamos, la DIAN utiliza unos sistemas eh, para la tramitación de sus procedimientos. Yo creo que desde el punto de vista normativo, por lo menos lo que puedo decir es que pues hay que acogerse a las reglas que aparecen en el decreto 1165 para los trámites. Y los trámites todos pueden ser electrónicos, por supuesto. Eso está previsto en la norma, en el decreto 1165, y si la plataforma dispuesta por la DIAN del siglo XXI, pues entonces es a través del siglo XXI. Pero lo cierto es que todos los trámites pueden hacerse vía electrónica. Habría que ver al detalle, claro, cuando uno mira la norma pues al detalle sí tocaría mirar si dice algo sobre el particular. Yo no leí nada sobre las plataformas, pero lo que sí leí fue, por supuesto, es que los trámites se pueden tramitar vía electrónica, los asuntos se pueden tramitar vía electrónica, y eso además no solamente por cuenta de lo dicho en el decreto 65, sino por todas las otras normas de sistema jurídico que muchos ya conocemos, en donde se establece pues que existe ese derecho y esa facilidad, y más aún ahora en medio de una situación pandémica, ¿no? Entonces, sí, el tema de la
del trámite electrónico sigue, está vigente, sigue cobrando importancia. Para los abogados pues seguirá siendo clave porque pues, nos facilita muchos temas de transporte, por supuesto, y de movilización y de estar yendo a un lado, arrancando. Todo este tema electrónico, que yo no lo toqué en el fondo del libro, está cambiando en Colombia. Ustedes ya saben que salió un decreto, el decreto 806, 860, en 2020, que nos habla sobre sobre los trámites, digamos, electrónicos en materia de justicia. Hubo unos avances muy importantes. Ahora, hoy en día, uno puede interponer una demanda por internet a través de un correo electrónico, lo cual es una novedad y es algo que estaba esperando el país desde hace rato. El tema electrónico es algo que el país estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Los abogados estábamos desesperados, porque a nosotros nos tocaba, todo era ir allá, a mirar los estados, a mirar allá los papeles, a estar todo el tiempo allá pendiente. Y la gran ventaja es que ahora, pues digamos, existe una norma que nos protege desde el punto de vista de que los trámites judiciales se pueden adelantar vía electrónica. Hizo falta lamentablemente una pandemia para que el gobierno, bajo sus facultades extraordinarias, pudiera emitir esta normatividad, pero por lo menos en buena hora podemos decir que ocurrió, porque pues si no hubiera ocurrido, pues la justicia estaría en una situación más precaria y más difícil de la que está enfrentando, de la que existe actualmente. Pues sí, pues bueno, ¿no? Eso sería pues por mi parte todo. Yo en realidad muy agradecido. Esperaré pues poder contar con la opción de hacer videitos de pronto para que los trabajemos con Legis, tal vez, porque tal vez hoy vino muy poca gente, pero yo sé y estoy convencido de que si hacemos videos podemos tal vez llegar a más personas. Entonces, para que lo hablemos después, María José, si tú quieres. Y Claro. bueno, y muchas gracias a todos los que se conectaron. De verdad muy agradecido por haberme tolerado una hora. Bueno, pues a sus órdenes para lo que necesiten. Listo, Felipe, pues muchísimas gracias. Por supuesto, la idea es ir ganando público en este tema, pues que es tan importante y que realmente en literatura jurídica no se consigue ningún material. Creo que esta es la novedad. Y pues sí, de a poco con tu ayuda y material más gráfico, pues podemos llegar a más personas que seguro les interesa. Te agradezco nuevamente por compartirnos tu conocimiento, por tu tiempo y a las personas que se conectaron también por estar con nosotros en este ratico.